First of all, my apology for being late. We're so honored that all of you would join us on this discussion. As you may have heard in the panel this morning at plenary, this topic needs to be included in the overall effort to stop TB. And we have a number of very high-level personalities in terms of their experience in this area as professionals. It's my honor to co-chair this session, and I'm going to introduce our first speaker, Dr. Malcolm King. He's a member of the Mississaugas of the New Credit in Canada. He's a health researcher at Simon Fraser University. In his career in pulmonary research, Malcolm has developed new approaches to treat mucus clearance dysfunction in chronic lung disease, and is now working on addressing issues in airborne disease transmission. Since January 2009, he has led the CIHR Institute of Aboriginal Peoples Health as its scientific director. In this role, he leads the development of a health research agenda aimed at improving wellness and achieving health equity for First Nations, Inuit, and Métis peoples in Canada. I've known him for a long time. He has tremendously contributed to promoting health for Indigenous peoples. So Dr. Malcolm King. Thank you, Chief Littlechild. And I would like to start, first of all, by acknowledging the Indigenous peoples of this land and to pay my respects to their elders, past and present. I need to be able to move the slides forward. Or could someone put on the next slide, please? So I'm actually in transition. On Monday, I will become a member of the College of Medicine at the University of Saskatchewan and continue my work with Indigenous health there. For those of you who know Canada, there are many more Indigenous peoples. Point it towards there, and there's the reference and the timer. Okay. There are many more Indigenous peoples in Saskatchewan and the prairies, and the needs are even greater than they are in the other parts of country. These are my goals for the talk. To explain briefly who are the Indigenous peoples, for those who don't know, and how did they get to the health disparities that currently exist. My eminent chair talked about a little bit of this in his plenary talk, and he's done a whole lot more in his work in Canada for our Truth and Reconciliation Commission, but I'll have just a few minutes on that. What are Indigenous determinants of health? What are the ethical principles of engagement with Indigenous people and communities? And why are these important, for that matter? And ultimately, how will reconciliation between Indigenous peoples and their national majorities lead to positive improvements of health? And this includes TB elimination. There was an article just last year in the medical journal The Lancet that I had a small part on. There were 65 authors. But it was the first attempt at a global Indigenous health summary and talking about ways forward. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples actually has set a set of principles on how Indigenous peoples might be defined. They're not called Indigenous peoples in every country. They're called by other terms, such as tribal peoples. The self-identification and acceptance by the community is a prime one. They need to have a historical continuity with the pre-colonial or pre-settler societies from which they originated, and a strong link to those territories and the natural resources.
They need to have distinct social, economic, or political systems, distinct language, culture, and beliefs. And they form now a non-dominant group in their society. And finally, and most important really, they need to have a resolve to maintain and reproduce their ancestral environments and systems. They need to see themselves as distinct peoples within the territories in which they live and to continue that way in the future. The study in The Lancet was far from complete. Globally, there are about 400 million indigenous peoples or tribal peoples as defined by the United Nations. And this represents 6 or 7% of humanity. The study in Lancet, although extensive, actually only covered 23 nations in the world, and so there's a lot more that needs to be done in the future. But you can see the distribution of indigenous peoples in the parts of this study is pretty much global in its aspect. There were, oh dear. I have lost it for, okay. Sorry about that. There were lots of statistics in the article, and I only show one slide, which is the gaps in life expectancy. The idea was to compare health statistics between indigenous peoples in a country and the mainstream or the overall. And in almost every case, but certainly not exclusively, there was a gap in indigenous health. This one shows the gap in life expectancy, which was there in most of the countries. In fact, interestingly, 2 of the countries where there was no gap in life expectancy were 2 of the poorest countries in the study. In the high-income countries, the gap is pretty significant almost everywhere. And we didn't have specific data on tuberculosis in this Lancet study, but we've heard many examples, even at this conference, of the gaps in tuberculosis incidence and prevalence in many countries. So this just summarized the main finding of the conference, or of the article. And the most important thing is really in connection with the UN Sustainable Development Goals, the recommendations that national governments need to develop targeted policy responses to indigenous health, to improve access to health services and indigenous data within their national surveillance systems. So I would encourage you in your various countries to help make this happen. Most of my talk I will focus on the situation in Canada, partly because that's what I know the best, but also I think it serves as a reasonable example for health disparities, and particular tuberculosis disparities in the world. So Canada is 95% approximately non-Indigenous. Indigenous people make up about 5% of the country, and they're unequally distributed. The northern territories are underpopulated, but they have overall a majority of Indigenous people. Our heavily populated southern provinces, Indigenous people are a small minority, but still are a significant part of our country. Demographics, we have 3 groups of Indigenous people in Canada. Registered Indians or First Nations. Registered Indian is the legal term. Métis, which are a product of European and Indigenous peoples, primarily in the prairie provinces, and Inuit, who are a distinct group, mostly in the north, that represent about 4% of the overall Indigenous population. And on the right side is a typical
population age profile, the solid background is the non-Indigenous profile with the highest percentage in the so-called baby boom era, and really a relatively flat profile, whereas Indigenous people in Canada and in most of those other countries covered by the Lancet study have higher percentages of children and youth, and correspondingly lower percentages of elderly, which reflects the lower life expectancy. In Canada and in many of the other Indigenous countries, there was a history of European colonization. It took many different forms, as you can appreciate. And in Canada, it was a combination of French and British colonization. And it resulted in a series of treaties across the country as the colonization spread from the East Coast into the interior. And again, I could spend my whole 20 minutes on this, and I do as a classroom thing, but I want to just talk about one little aspect of the history of colonization. In the beginning, it didn't do too badly. In 1613, the Iroquois people, the Haudenosaunee, made a treaty with the Dutch, who at the time were the people who occupy what's now New York State. And it was a treaty amongst equals, and they recognized each other as equals, and they agreed not to interfere with each other's lives and to respect each other. This was 400 years ago, and in the intervening 400 years, things went from bad to worse. And so what we ended up with I won't go back, by the time we got to the 19th century, we had treaties between very unequal peoples. Our people were starving. Our main food source on the prairies, the buffalo, had been almost eliminated in order to make way for European settlement, and people were confined to small territories. That alone would have been bad enough, but then what Chief Littlechild talked about, the residential schools, they took the children away to turn them into non-Indians, to take the Indian out of the child, to kill the Indian and the child, as he said. And this is just one example from the residential schools. It continued. After the residential schools were winding down, federal government policy with the provinces in Canada then substituted a new type of colonization, not taking the children away to residential schools, but removing them for a number of reasons to non-Indigenous families off reserves, many cases right out of Canada, in the United States, in Europe. And they were taken away from their families and raised in different cultures. This is known by a term in Canada, the 60s scoop. And there was just a financial settlement announced in the last few days in Canada, but financial settlements don't solve the whole problem. It doesn't bring people's lives back. And it had untold health consequences, as well as many other things. We also have the third part of the triumvirate, as I would call it, the criminal justice system. As in many other countries, Australia, New Zealand, United States, inmates inmates in prisons are very heavily overrepresented by Indigenous people. This is certainly true in Canada. And it's particularly true amongst women, where 40% of the female prisoners in Canada are Aboriginal or Indigenous
women. And they're in there longer and with more maximum security and a lot of health consequences as a result. So the Royal Commission on Aboriginal Peoples met. This was before the commission that Chief Littlechild served on, and it really exposed a lot, in fact, all of this, these health issues associated with colonization. It brought its report 21 years ago, and you can just read through some of these things. Life expectancy is lower, illness more common, human problems, fewer children graduating from high school, far fewer going on to college and universities. Our homes are inadequate, water and sanitation. The majority of our people actually don't have jobs, not proper jobs, and many spend time in jails. So this is 21 years ago, and actually very little has happened. The Truth and Reconciliation that Chief Littlechild talked about has made definite calls to action, and we have a lot of hope that our government, our current government, is paying attention. I want to talk about the other side of Indigenous health, though. It is all negative, what I said at this point, but there's the positive side, the resilient side, the holistic side to health that is a part of the way forward, not just for tuberculosis, but for mental health, for chronic diseases, and so on. And I was an author in another Lancet article now 8 years ago, where we talked about conventional determinants of health, and they certainly apply to Indigenous people as well as non-Indigenous. But there are these specific Indigenous determinants of health that are important, the colonization and its after effects. And the idea that even perhaps more than some of the other aspects of colonization, it took away our people's connectivity to their land and to their culture, and it took away any element of self-determination. We were subjects within our own territories. And so the way forward needs to bring back these connections with land and culture and language, and even more important perhaps, to bring a sense of self-determination so that we're able to work with civil society and with governments at solving those critical health issues. And all of these things tend to layer, and so it's not just a single issue like indigeneity or race. There's poverty, gender issues, the residential school experience, the other things that lead to the addictions, and resilience is a way forward to counteract those. Now, part of this, and again, I don't mean to generalize because there is no single Indigenous worldview, but I think we see within all of Indigenous world somehow this critical bond to land and nature and to the territory that we occupied before being colonized. And kinship is an important thing. Relationships are important in Indigenous societies. We have a philosopher in Canada, Willie Ermine. He's an elder and a healer as well as a university professor, and he espoused this idea of ethical space where people with Western worldviews want to come together with people with Indigenous worldviews, and these are very different ways of looking at the world, and we need to develop commonalities and find a space in which to hold our dialogues, and he termed this ethical space.
There's another concept which is in some ways related but different, and this is from an elder in one of the eastern tribes, the Mi'kmaq, who talked about Western ways of knowing, to see from one eye with the strengths of Western ways of knowing, and to see from the other eye with the strengths of indigenous ways of knowing, and to use both of those eyes together in a synergistic manner. So I would like to propose that this is what we really need to advance the agenda at eliminating TB, accelerating the elimination of TB in indigenous societies, is to combine the strengths of Western, and I think in this case, all of the people, almost all of the people in the room would probably be part of that, but to bring that together with the strengths of indigenous ways of knowing and to use both of those to tackle the issues of tuberculosis elimination. I have a couple of slides here, and I'm happy to leave this for later, but in Canada we do have some research principles. They're called our Tri-Council Policy Statement, and the one whole chapter out of 14 is devoted to research involving First Nations, Inuit, and Métis in Canada. And there's a number of key concepts, and some of the most important are, in fact, in a way, the most important is right up front. The requirement of community engagement in Aboriginal research. This isn't just for ethics purposes asking politely, may we come and study you? This is working with the people to define what the issues really are. What are the indigenous aspects of the issues that only the indigenous community can really know, and to bring those in with the Western approaches to collectively come up with strategies for the research. Recognizing our governing authorities. We have our own governing authorities. Recognizing that we're not just a single homogeneous people, that there are diverse interests between communities and within communities, and that our community customs and codes of practice need to be respected. We need, again, collaborative research, communities as partners, not as research subjects. There need to be mutual benefits in research, particularly the strengthening of capacity to carry out our own research within our communities. We need to recognize as researchers the role of our elders and other knowledge holders. These are our professors within the indigenous context. The other things are very important, and I could spend another 20 minutes on the last topic, human biological materials. It needs its own symposium. So getting back to the Royal Commission on Aboriginal Peoples, this is from 21 years ago, they make the statement that we don't want pity or handouts. We want recognition that these problems are largely the result of loss of their lands and resources, destructions of their economies and social institutions, and denial of the nationhood. The Truth and Reconciliation, which brought its report in December 2015, basically reiterated and emphasized that. You need to understand that that's how we got to the poor state of health that we have now in order to move forward. And they finish with the statement that Indigenous people need to seek control of their lives. So I will finish with this slide, which actually covers a lot of Indigenous health, not just tuberculosis, but it's the big brown downward spiral is really the average or the epidemiological effect. Residential school experience, colonization, racial discrimination leads to biological reactions, stresses.
And for mental health, it leads to emotional responses, negative coping, addictions, and suicides. But there's physical responsibilities and susceptibilities. And then ultimately, these lead to pathologies, diabetes being a prime example, but infections. And there's the other aspect. Until the residential schools were established, they were the perfect breeding grounds for tuberculosis. Tuberculosis existed in our communities, but it wasn't nearly the problem that it became after the establishment of the residential schools. Some of those residential schools had mortality rates of 25%, mainly from TB, and you know that very well, Chief Littlechild. And those who survived brought the TB back to their communities, and it is still there in many of our communities in Canada, and it won't go away unless we learn to work together. If it's the same old story of TB control by outsiders without collaboration and without application of Indigenous ways of knowing, TB is not going to be eliminated in our Indigenous societies. And I believe that same thing could be said in Indigenous societies elsewhere in the world. So I thank you very much for your attention. Chimigwech. Just a small point on translation. So from here on in, a lot of the presentations will be in Spanish. So there are simultaneous translation devices outside. I hope they just run out. I hope there's more. So if you need those, that would be great. It's my great honor to present Dr. Sarmiento. Él es un médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, trabajador humanitario de la Organización Médicos Sin Fronteras durante 10 años, magíster en microbiología y doctor en ciencias médicas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Investigador asociado de la Corporación para Investigaciones Biológicas CIB en la Unidad de Bacteriológica y Micobacteria. Su copresenter, Losalinho Velázquez, es un líder indígena de la etnia Embera Dovida que habitan la costa pacífica colombiana. Welcome. Bueno, muy buenos días. Primero que todo agradezco a la Unión y a la Universidad de Manitoba, a la doctora Wendy, por esta invitación a compartir lo que hace un grupo de trabajo en Colombia con las comunidades indígenas. Desafortunadamente el compañero Losalinho Velázquez Tegaiza, quien es un líder indígena en Veradóvida, no pudo asistir, no encontró los recursos financieros para venir, pero bueno, desde allí nos está acompañando para compartir esta información que tenemos hoy. Yo les voy a hablar de la tuberculosis en las comunidades indígenas de Colombia, lo que conocemos desde la Universidad Pontificia Bolivariana y de la CIP, su epidemiología y las creencias que tienen ellos acerca de la tuberculosis. Quiero empezar pues resaltando algunos datos generales de Colombia para los
personas de otros países. Tenemos una población que ya estamos cercanos a los 50 millones, un área que supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, con costa hacia mar Atlántico y mar Pacífico. Nuestro lenguaje oficial es el español y somos un país, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, como de renta media alta. Esa condición la cual adquirimos en los últimos años, nos limita ahora para conseguir recursos de cooperación para el trabajo con los indígenas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos unas cifras de tuberculosis con una incidencia de 31 por 100.000 habitantes. Anualmente se presentan entre 12.000 y 13.000 casos de tuberculosis en el país. Tenemos cerca de 400 personas con TB-MDR actualmente en tratamiento y la tasa de éxito de tratamiento en TB la tenemos en 76%. En relación con las comunidades indígenas, son 1,4 millones de indígenas que habitan Colombia, representa tan solo el 3% de la población general. Hay 102 diferentes grupos étnicos, es una riqueza cultural inmensa, tenemos 65 diferentes lenguajes, idiomas que se hablan en las comunidades indígenas, y la gran mayoría de comunidades indígenas están agrupadas en la ONIC, que es una sociedad que las agrupa y las representa. Las cifras de tuberculosis en indígenas, esto de acuerdo a un estudio publicado en el año 2012 reportan una incidencia de 291 por 100.000 habitantes, eso quiere decir cerca de 10 veces más la cifra que tenemos en población general, o sea que claramente las comunidades indígenas en Colombia son una población muy vulnerable para la tuberculosis. Al contrario que en la población general, donde la tuberculosis es más prevalente en hombres, en las comunidades indígenas la tuberculosis es más prevalente en mujeres. Ellos, por supuesto, hay muchas razones por las cuales sufren de tuberculosis, principalmente por el limitado acceso a los servicios de salud y los retrasos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Las etnias más afectadas por tuberculosis, de acuerdo a un estudio publicado este año por el Instituto Nacional de Salud, son las etnias Wayuu, los Emberachamí, los Awá, los Nazapaes y los Uwa. Y las regiones donde se ha relacionado más problemas con tuberculosis, pues son básicamente las regiones que tienen más problemas en acceso a servicios básicos, donde no tienen agua potable, donde el conflicto armado, aunque estamos en un proceso de paz que ya finalizó y estamos empezando a implementar todas las conclusiones de este proceso de paz, todavía el conflicto armado tiene un impacto en enfermedades como la tuberculosis en comunidades indígenas. También este estudio del Instituto Nacional identificó que las zonas que más fueron fumigadas con glifosato son donde se relacionan con más número de pacientes con tuberculosis. Tuvimos un conflicto armado de 52 años que nos dejó muchísimas secuelas, y aunque los grupos armados ya dejaron las botas y están integrándose a la paz, todavía hay muchos problemas con el acceso a estas regiones donde antes circulaban los grupos armados. Ahora nos enfrentamos al dilema cómo, si se acabó el conflicto armado en Colombia, cómo el sistema de salud va a lograr llegar a atender a estas comunidades indígenas, cómo vamos a entablar un diálogo de salud y ayudarles a ellos a superar los problemas. No todo está claro, la paz está firmada, pero la implementación de los acuerdos está en proceso. Este conflicto armado nos dejó más de 8 millones de víctimas, entre ellos pues muchos indígenas. Las zonas donde viven las comunidades indígenas en Colombia son bien aisladas. Ellos por razones propias del conflicto y por razones ancestrales están ubicados en las montañas, muy lejos de las comunidades. Para acceder a ellos generalmente hay que llegar por vía acuática o caminando. Hay comunidades en las cuales
tenemos que gastar hasta 3 días para acceder a ellas. Hay muchas limitaciones, ellos hablan su lenguaje, muy pocos, a veces solo los hombres líderes de la comunidad hablan el castellano, el español, la mayoría tienen su propia lengua y están en un momento en el que todavía el origen de las enfermedades lo consideran ellos como un origen mágico. Otro problema que incrementa la tuberculosis es definitivamente la malnutrición. En población general se dice que 1 de cada 10 niños en Colombia tiene algún grado de desnutrición crónica, pero en comunidades indígenas la cifra es catastrófica, hasta 7 de cada 10 niños tienen problemas de nutrición. Entonces, ese es otro factor más que afecta e incide en las cifras de tuberculosis. ¿Cómo ven ellos la tuberculosis? ¿Cómo la conocen? ¿Cómo la han tratado durante años? Seguramente la tienen desde hace muchos años, pero ellos consideran que la tuberculosis es producida por un espíritu. Es un espíritu que llega al cuerpo y que es transmitido a través de brujería. Lo ven como de un origen mágico. Entonces, esa concepción tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, ellos no aceptan que la tuberculosis pueda ser transmitida de un individuo a otro, ni aceptan que factores como la malnutrición puedan afectar el desarrollo de la enfermedad. Para ellos, la tuberculosis es una enfermedad de origen espiritual y mágico. Como les decía, ellos consideran que no se transmite. El origen es porque si yo tengo un problema con otro indígena y le quiero hacer una maldad, entonces imploro los espíritus y le envío un espíritu a esa persona para que esa persona se enferme. Entonces puede ser que yo haya extendido ese maleficio para la otra persona y su familia, o que solo esté dirigido hacia una persona, pero ellos no conciben que la tuberculosis pueda ser transmitida entre las personas. Eso limita muchísimo trabajar con ellos y hacer actividades de prevención. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, ellos saben que llegó el espíritu malo. En esta comunidad ya alguien lo mandó, lo envió. Entonces, ¿cómo se protegen? Por supuesto, sin mascarillas, no piensan que estar bien nutridos puede evitar la transmisión de la enfermedad. Ellos utilizan diferentes formas para pintarse el cuerpo. Particularmente en esta foto les muestro una mujer indígena pintada con jagua. Jagua es un fruto de un árbol, del árbol de Equiparado, y ellos lo utilizan con varias funciones. Generalmente cuando tienen ceremonias, cuando están de fiesta, se pintan de una forma. Las mujeres casadas, las mujeres solteras se pintan de diferente forma, pero también lo utilizan cuando quieren prevenir enfermedades. Entonces hay un espíritu que está rondando, que es el espíritu de los Ohio de la Eticoba. Entonces ellos se pintan para que ese espíritu no llegue. Es una forma muy particular que tienen ellos para prevenir enfermedades, en este caso la tuberculosis. También es importante mencionar que cuando ellos ven que llegó una comisión externa, una comisión de colonos, de blancos, entonces dicen, ellos seguramente también traen espíritus malos, vamos a pintarnos para evitar que esos espíritus nos afecten y nos enfermen. Una de las vías más reconocidas por los indígenas de la costa pacífica colombiana es que ese espíritu maligno se transmite a través de un pájaro, y es un pájaro que tiene plumaje rojo. Esto es, yo quiero hacerle el daño a una persona, entonces busco un brujo y le digo, por favor, envíele una enfermedad que lo afecte y que le haga perder el espíritu a ese indígena. Entonces el brujo llama a un pájaro que debe tener un plumaje rojo, le hace una especie de ceremonia y ese pajarito debe ir, ellos consideran que el pájaro va y defeca
en la casa o directamente en el paciente que se quiere que se enferme. Entonces, cuando ese paciente entra en contacto con la materia fecal del pájaro, se enferma y va a empezar a toser, y más adelante va a empezar a toser con un producto, con una expectoración roja, pues con hemoptisis, y ahí es cuando ellos ven y dicen: el espíritu realmente llegó a la persona y le voy a hacer daño, y esa persona va a tener problemas. Otra creencia que ellos tienen, también los indígenas de la costa pacífica colombiana, es que los árboles que están enfermos, bien sea porque tienen una enfermedad propia de su especie o porque el hombre ha entrado a la selva y los ha dañado, los corta y los deja el árbol lesionado, el espíritu de ese árbol se puede introducir en una persona y le produce lo que ellos llaman eticoba, que también es tuberculosis. El paciente empieza a toser y empieza a botar babasa. La babasa que le robaron al árbol, el paciente la empieza a botar, y así se enferma y lo lleva a la muerte tal cual como se le ocasionó la muerte al árbol. Entonces, los dos términos que en la costa pacífica colombiana, como les dije, son 102 pueblos indígenas. Yo estoy hablando de 6 pueblos indígenas ubicados en la costa pacífica colombiana. En otros pueblos tendrán otros nombres, pero en la costa pacífica los dos nombres con los que se le conoce a la tuberculosis son Osohay, que es la tos del espíritu, y Eticoba, que es algo así como el árbol desangrándose, el árbol perdiendo su esencia. Y ambas llevan al paciente a toser, a tener hemoptisis, a tener dolor torácico, a enfermar mucho y finalmente a morir. Este es un paciente pues con tuberculosis. ¿Cuál es el tratamiento que ellos proponen ante esta enfermedad? Básicamente es un tratamiento que debe ser dirigido por un jaibaná. ¿Quién es el jaibaná? Es el médico que es capaz de manejar a los espíritus. Entonces aquí tenemos un jaibaná, un paciente enfermo con tuberculosis, y estamos haciendo una ceremonia para expulsar ese espíritu maligno, ese Osohay. Otra forma de retirar ese espíritu, pues, son las mismas danzas, en las ceremonias. Ellos se preparan, y si tienen un paciente con un espíritu maligno, entonces hacemos una ceremonia y el espíritu pues se va, el paciente se termina curando de ese Osohay o esa eticoba. El espíritu, si se va, pues debe regresar al pájaro, y si se va también debe regresar al árbol y el árbol mejorarse. Otra forma que ellos piensan es que si ellos logran identificar, a usted le dio eticoba porque su familia dañó un árbol, si ellos logran ir y recuperar el árbol, ellos consideran que el paciente se debe mejorar de la tuberculosis. Aquí vemos una ceremonia en la cual se está haciendo una curación también para pacientes con tuberculosis. Yo creo que Loselinho, haciendo fuerza desde Colombia, es el que está haciendo pasar las diapositivas lentamente. ¿Qué hemos hecho nosotros en el grupo? Este es un grupo de trabajo interdisciplinario que está, en el que está la Universidad Pontificia Bolivariana, la Corporación para Investigaciones Biológicas, y trabajamos con las organizaciones indígenas. Nosotros hemos ido a la zona del Pacífico colombiano, hemos seleccionado un grupo de líderes indígenas con los cuales hemos hecho un ejercicio que hemos llamado como un intercambio de conocimientos entre la medicina ancestral y la medicina moderna, o mejor, un diálogo de saberes entre ambos conocimientos. No queremos llegar a imponer. La persona que está sentada escribiendo es Loselinho, quien nos iba a acompañar. Seleccionamos un grupo de líderes y hemos construido un modelo educativo basado en el respeto a ese conocimiento.
y en el concepto de decirles a ellos que ellos se enferman por una relación que hay en su cuerpo, en su espíritu, porque siempre lo tenemos presente, pero también con el medio ambiente y otros agentes que pueden estar ocasionando enfermedad. O sea, les decimos, está bien, la enfermedad tiene un espíritu, pero tiene cosas adicionales que nosotros venimos a compartir, a añadir. No queremos restar nada, queremos sumar entendimiento a la enfermedad y, por supuesto, aproximación al tratamiento. Este es un líder indígena muy fuerte que se llama Manjulo, que es una de las personas que más pacientes trató con tuberculosis. Ellos incluso tenían una práctica que ya hemos tratado de suspender, que es el paciente que está con tuberculosis, en la ceremonia el Haibana se acerca, acerca la boca a la boca del paciente y lo aspira. Lo aspira para traerse el espíritu, luego toma un brebaje y escupe. Pero entonces ustedes se imaginarán la enfermedad tan prevalente en los Haibanas de tuberculosis, ¿no? Pero es la forma de retirar el espíritu. Les hemos tratado de sumar o de inculcar que en la tuberculosis hay un agente infeccioso y se los mostramos, llevamos microscopios y les decimos, mire, ahí hay, además del espíritu, hay otra participante en la enfermedad. Véanlo ustedes, es ese bacilo rojito que ven ahí, y ellos van, está muy bien pintada esta indígena, protegiéndose de que de pronto ese espíritu salga del microscopio y la posea. Con este modelo de capacitación hemos hecho ya 5 cursos, llevamos 3, 4 años con este modelo. Anteriormente solo hacíamos visitas e intercambios de saberes, pero ahora como tal desarrollamos un modelo educativo. En ese modelo educativo nosotros vamos a una comunidad indígena central, invitamos a los líderes de diferentes comunidades de la región y nos reunimos y completamos 120 horas de trabajo con ellos, hablando de tuberculosis y de otras enfermedades transmisibles. Este es uno de las ceremonias de graduación que tenemos con ellos. Esta fue la 5ª cohorte, aquí están las otras cohortes, los hemos hecho en municipios muy difíciles de Colombia y muy afectados por el conflicto armado. Lo hicimos en Bojayá, Chocó, que es el sitio donde más civiles murieron a causa del conflicto armado colombiano, en Río Sucio, en Quibdó, en Vallasolano y en Nuquí, todos municipios de la costa pacífica colombiana. La Universidad Pontificia Bolivariana avala este curso, como les digo, son 120 horas, los indígenas se ponen felices, la mayoría de ellos son desescolarizados, ellos no son, algunos hicieron algunos cursos de primaria, pero casi ninguno tiene el grado de bachiller, pero de repente viene una universidad, los capacita y les entrega un diploma, para ellos es una cosa muy importante. Y este diploma, por supuesto, es avalado, 120 horas de trabajo, y el que pase las pruebas pertinentes, pues recibe su diploma de formación en hábitos saludables bajo el modelo de prevención de la tuberculosis. Yo creo que nosotros hemos encontrado un punto de unión en el cual sumamos la medicina moderna. Nosotros le decimos, ok, tienen un paciente con tuberculosis, vamos a hacerle la ceremonia para sacarle el espíritu y vamos a darle el tratamiento. Vamos a cumplir con la normatividad que tenemos de tuberculosis, vamos a identificarlo y vamos a evitar la transmisión. Entonces encontramos un punto de unión entre la medicina ancestral y la medicina moderna. Loselinio es el que está allá sentado, que es uno de los líderes indígenas que más ha estudiado pues, el tema de la tuberculosis. Empezamos a enfatizar en que hay otras formas de prevenir la enfermedad, que así sea, está involucrado un espíritu, que la alimentación es muy importante. Les hemos inculcado
eso. Hemos diseñado algunos materiales educativos que son traducidos a los 2 idiomas. Aquí tenemos 2 cartillas, tuberculosis y malnutrición, que se entrega a todas las familias de las comunidades que hemos intervenido, y otro que es tuberculosis de lo simple a lo complejo, que ya lo entregamos a las personas que se capacitaron en los cursos que tenemos diseñados. Para ir terminando, como conclusiones, tenemos que decir que hemos manejado con ellos el concepto que la enfermedad es un desbalance que hay en el cuerpo, en el espíritu, pero también con el medio ambiente. Hemos entendido que la medicina moderna no se puede imponer, es como cuando hay una mordedura de serpiente. A veces ellos tienen una mordedura de serpiente y tratan de hacer algo y ven que el paciente no mejora, llegan al hospital, donde está el médico occidental, el médico moderno, y el médico empieza ya a luchar con ellos. ¿Por qué le pusieron eso? ¿Por qué lo traen tan tarde? ¿Ya no le va a servir el suero antiofídico? No, hay que sumar las 2 cosas. Ok, lo mordió una culebra, háganle su ceremonia, nosotros le ponemos el suero antiofídico. Igual con la tuberculosis, yo no me opongo a las ceremonias para expulsar el espíritu del oso, el oso hay. Hacemos la ceremonia, pero incluimos el tratamiento farmacológico. Tenemos un proyecto por el cual estamos buscando recursos, ahora dejamos una bolsita allí afuera. El proyecto se llama CASAMA, Centro de Atención en Salud Ancestral y Medicina Moderna. Queremos construir allá en la selva del Pacífico colombiano un centro en el cual los pacientes puedan recibir ambas atenciones, la atención en salud ancestral y la atención moderna. En este momento diría yo que ningún hospital pues, del país se permite pues, que venga un curandero, un jaibaná, porque es casi un insulto para nosotros los médicos que nos estudiamos con la medicina occidental. Queremos crear esto, pero allá en la selva, tener un centro en el cual el paciente, ok, se le hace su tratamiento espiritual, pero recibe su tratamiento farmacológico. Las organizaciones que estamos participando son la OREWA, que es la organización de la región del Pacífico, una organización de salud que es Erchichijay, que es el espíritu del cucarrón, este animal pequeñito de cáscara fuerte, la Universidad Pontificia Bolivariana y la CIP. Eso era todo, muchísimas gracias por la atención, los dejo con esta… Se me fue la foto de los niños jugando con el agua. Muchísimas gracias. Gracias. I now give you Dr. Castellanos, who is a medical doctor from the University of Guadalajara. He has a degree in a Master of Science in Public Health from the University of Guadalajara and a doctorate from the National Institution of Public Health in Mexico. He has significant experience in the field of TB, acting as the director of National TB Program in Mexico. This role has supported work with indigenous peoples. He has completed an international course, Applied Epidemiology and Advanced Management, at the Advanced Management Tuberculosis International course, at the Research Institute for TB in Kiyoshi, Japan, and the Management of Public Health International course in Atlanta, Georgia. Dr. Castellanos, please, from Guadalajara. Thank you very much. Thank you very much for the invitation, Wendy. And first of all, I want to ask you, who of you in this room don't understand Spanish? May you raise your hand? So in that way, I'm so sorry. But
I would like to ask you permits to speak. My speaking is going to be in Spanish, and my slides are going to be in English. Thank you. Hablar de importancia de la importancia sobre la seguridad cultural para las personas y para las instituciones, la verdad es que no es algo sencillo. Ya con lo que nos acaba de presentar el doctor Malcolm en Canadá y lo que nos acaba de presentar el doctor Velázquez en Colombia, nos da mucha familiaridad a los mexicanos también para trabajar y cómo se comportan nuestras comunidades indígenas en materia de salud. Por supuesto, no hay mucha diferencia entre nuestras comunidades latinas, y por eso el día de hoy me han pedido hablar sobre la importancia de las competencias interculturales para los gerentes de los programas nacionales de tuberculosis. Todos ustedes, los que están aquí, trabajan en salud y mucha relación tienen con enfermedades pulmonares y por supuesto en tuberculosis. Por eso, lo que entendemos por competencias interculturales se refiere justamente a la capacidad del personal de salud y la capacidad que tienen las instituciones para fomentar una comunicación respetuosa y eficaz de acuerdo a las múltiples identidades, por supuesto, de los participantes y de los usuarios, es decir, del personal de salud y de la comunidad usuaria, sobre todo en comunidades indígenas. Todo esto en un marco de respeto, de tolerancia y del diálogo. En México hemos hecho muchos esfuerzos en el gobierno federal y de los estados para poder tener entornos saludables en comunidades indígenas. Como ustedes pueden ver, México tiene una gran diversidad indígena y cultural, como verán más adelante. México cuenta con más de 12 millones de personas habitando en hogares indígenas. Hay 623 municipios indígenas en este país, de los 2.450 municipios que existen en todo el país. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver aquí es que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de poblaciones indígenas se concentra en el sur-sureste y por acá en Sonora. Pero, de hecho, hay comunidades indígenas en todo el territorio nacional. En México existen establecimientos de primero, de segundo y de tercer nivel incluso, con la construcción a través del gobierno federal y de los apoyos estatales para entornos de establecimientos de salud que nosotros le llamamos híbridos, en el sentido de permitir la atención occidental, la medicina moderna, pero además permitir la atención con base en el respeto de estas comunidades y donde la gente con cultura diferente se sienta confortable. Es decir, ustedes pueden ver aquí un hospital de una instalación de buen nivel, sin embargo, en este entorno las señoras se sienten mucho más confortables en sus hamacas que sus camas que suben y bajan y modernas eléctricas, ¿no? En relación a la atención de los partos, ustedes pueden ver que se respeta la tradición y la cultura de las personas donde ellas se sienten más confortables y de la forma que se sienten más confortables para la atención de su parto. Se escucha a los usuarios en las unidades de atención desde una manera de cómo ellos perciben el mundo para poder tener los entornos amigables. La comprensión de sus códigos culturales es muy importante. Cuando a veces nosotros como trabajadores de la medicina moderna no empatamos, no hacemos empatía con la población indígena, entonces sí existen serios problemas para poder resolver los problemas de salud de esta población. Aparte de la modificación de los entornos, por supuesto, nosotros tenemos enfoques de capacitación intercultural con un trato digno a las personas indígenas en todo el país y en las comunidades donde tenemos muchas unidades de este orden que les digo, les comento. Aquí mismo en Jalisco tenemos también comunidades con hospitales y establecimientos híbridos donde además está el chamán, además está la herbolaria, pero además está el lado de la medicina moderna, pero sí, a diferencia de lo que nos platicó el doctor Velázquez, en México sí tenemos muchas instalaciones de salud
híbridas, es decir, que hay los dos tipos de medicina y en los cuales la gente se sienta más confortable puede estar. Las competencias culturales rescatan pues las ventajas de la diversidad cultural, ¿no? Y celebran las contribuciones de cada cultura. Esto es con generación de espacios interculturales, como ustedes pueden ver, y la amigabilidad o la generosidad del personal médico occidental, de la medicina occidental, si es que le podemos llamar así, y la medicina tradicional en los mismos entornos donde ellos se mueven para recibir a las comunidades, como decía yo, de manera más confortable. Se promueve la interculturalidad a través de unidades y de servicios que ofrecen en este país. Los que son mexicanos no me dejan mentir, tenemos desde la Dirección General de Planeación y Desarrollo caravanas de la salud que atienden a comunidades indígenas de orden muy lejano, a comunidades lejanas, y todas estas personas de salud son preparadas de manera intercultural, pero además en México tenemos un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que prepara a las personas que trabajan en estas caravanas para poder ofrecer servicios de atención en su propio idioma, ¿no? En su propia lengua. Y entre las actividades, por supuesto, entre las actividades se ofertan los servicios interculturales a través de ferias, ferias interculturales, las propias caravanas promueven ambientes positivos para los usuarios y unidades que ofertan opciones terapéuticas como la medicina tradicional que ya he mencionado y las farmacias verdes, ¿no? En este sentido también en México trabajamos fuertemente con las comunidades indígenas. Yo no traigo estadísticas de la tuberculosis en las comunidades indígenas, sin embargo, porque no era el tema, pero hay otros espacios donde la licenciada Brenda presentará las cifras de tuberculosis en comunidades indígenas de este país. Pero en términos generales, de los 12 millones de personas que se consideran indígenas en este país, nosotros registramos alrededor de 1,200 casos por año, en 280 de los 623 municipios indígenas. Estas son las cifras del año pasado. Esto representa una tasa aproximadamente de 10 por cada 100,000 indígenas. Sin embargo, la tasa nacional en México es de 18.7 por cada 100,000 habitantes, lo cual nos diría que en México ser indígena no representa un riesgo relativo para padecer fuertemente un serio problema de tuberculosis. Sin embargo, también tenemos investigaciones más a profundidad donde se dice que puede haber un subregistro en comunidades indígenas donde no podemos entrar tan fácilmente y donde puede haber personas con tuberculosis que se curen a través o que se atiendan a través de la medicina tradicional y autóctona que ellos tienen, ¿no? Si le da clic aquí, por favor. Dentro de los materiales que México ha producido, hemos producido spots de tuberculosis en diferentes lenguas indígenas, así como diversos materiales impresos. Debe de darle clic. Ahí. No en la diapositiva, exactamente. No, dele clic. Neurei te yu ubiyatu, Juanita kanyugu kuni, sume hana ti hebatu, utahi batu, hau uretu, tabarimetu, kau haka mutu meta utakwari yabatu yubikita, kani tuberculuri rieka. Kani yuwene kutamutu yu uatene shka tuberculuri rieka. Shekatsu muyuta eniakatia paite, kiawa meta uatele kani yei muku, kani re yeli muku, meta oyele pitu eliene, muku kukapulea kuata tu eliene. Ese es uno de los muchos mensajes, spots de menos de 3 minutos, de 20 segundos a veces, donde nosotros podemos informar a la población indígena, pero además en México existe una cadena de radiodifusoras que llegan a las comunidades indígenas y que ellos acostumbran a escuchar, donde justamente en las comunidades indígenas donde tenemos más serios problemas de tuberculosis es donde se incrementa su difusión.
Por supuesto, hacemos traducciones, como ya dije, y adecuamos sus mensajes a la situación de los usuarios y sus lenguas características. Capacitamos constantemente al personal a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, pero también, además del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Como ustedes podrán ver, en México sí reconocemos y valoramos la diversidad cultural en la población, tenemos evidencia de todo ello, en el trabajo de tuberculosis está muy bien ubicado, promovemos actitudes de respeto y negociamos para proporcionar servicios equitativos, eficaces, eficientes y aceptables para las comunidades indígenas. No, por supuesto, no es tan sencillo como lo digo, a veces implica serios problemas, a veces hay comunidades en las que es difícil entrar y entonces es difícil negociar con ellos para que puedan aceptar la medicina occidental. Fomentamos la participación social de los usuarios y los proveedores en modelos de atención en salud ex profeso y en todos los estados tenemos estos modelos de atención. Aquí mismo en Jalisco, en el norte del estado de Jalisco tenemos las comunidades huicholas, donde las tasas que decía el doctor tan elevadas en estos tipos de comunidades sí son elevadas. A lo mejor en Colotlán tenemos tasas, en Mezquitic, al norte de Jalisco, tenemos tasas de hasta 240 por cada 100,000 habitantes. Cuando, insisto, la media nacional es de 18.7 por cada 100,000 habitantes. Pero en sí, en general, la tasa de la que yo hablaba para todo el país en la población indígena es de 10 por cada 100,000 indígenas, lo que representa pues una tasa baja. Sin embargo, seguimos haciendo esfuerzos por hacer estas competencias interculturales para poder tener ese abordaje y esa aceptación de parte de las comunidades indígenas para la medicina occidental. Muchísimas gracias. Thank you. Our next speaker is coming to you by WhatsApp. So it's Sandra Del Pino. I think it's quite useful for Sandra to join us as the PAHO organization has actually done some significant work on ethnicity, and she's here to share that with us. Sandra is the Regional Advisor on Cultural Diversity in the Family, Gender, and Life Course Department at the PAHO and WHO. She earned a law degree and holds a master's in intercultural mediation. She's worked extensively in the field of health and human rights with a focus on Indigenous and Afro-descendant health, women and children, and persons deprived of liberty. Her focus has been on providing technical cooperation to member states with regard to the health of the different ethnic racial groups living in the Americas. So I've asked Sandra to be quite quick. We're getting close to 12. At 12:15, just as a quick advertisement, the Global Indigenous Stop TB Initiative meeting will be in the Encuentro space, so there'll be time for us to have more interaction there. So Sandra, I'm turning it over to you now. Let's see how this works. Good afternoon, everybody, and I big apologize for not being able to be there with you. So I'm going to switch now into Spanish. I hope you have the presentation that I'm just going to say next, so we can move forward together. Vamos a abordar de una forma breve cómo desde la Organización Panamericana de la Salud se están dando intervenciones para tomar en cuenta cuáles son las necesidades, ¿no?, que se consideran en la región, teniendo en cuenta que es una región muy rica desde el punto de vista étnico y multicultural, donde coexisten pues una gran variedad de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, romaníes y miembros de otros grupos étnicos con unas necesidades y realidades muy distintas en el ámbito de la salud y también con implicaciones muy importantes. En la región de las Américas, precisamente por esta diversidad y esta riqueza, se ha reconocido la necesidad de un abordaje intercultural. Sabemos que hay obstáculos, que continúan existiendo obstáculos derivados en muchas ocasiones de situaciones de discriminación. Sandra, we have a trouble with the slide. Can we have the slides? Hello? Sorry, we have trouble with slides. Give me a moment. Okay. Can everybody hear? Are we okay for hearing? Okay.
Okay, we're good now. Okay, we're on your first slide. Go ahead. Thank you. Next slide, marcos normativos de OPS. Voy a darles una visión muy general de cómo desde la Organización Panamericana de la Salud se ha trabajado con los distintos grupos étnicos que coexisten en la región de las Américas. Desde 1993 ha habido un trabajo muy importante desde la OPS, muy enfocado a pueblos indígenas, con el resultado de 3 resoluciones aprobadas por los Estados miembros, por los ministros de salud, sobre la salud de los pueblos indígenas, donde precisamente se reconoce que hay una necesidad de abordar de una forma diferente esas necesidades en salud. Hay otros marcos normativos que se han trabajado desde OPS. Hay una resolución muy importante, la salud y los derechos humanos, que sirve como un paraguas para trabajar verdaderamente con una gran diversidad de poblaciones. Una estrategia muy recientemente aprobada es la de acceso universal a la salud y cobertura universal de salud. Y muy importante destacar que el plan estratégico de la OPS destaca 4 ejes transversales. Es un mandato para la organización trabajar con los enfoques de género, equidad, derechos humanos y etnicidad. Especialmente importante es que ustedes conozcan que esta es la única oficina regional de la OMS que incorpora el eje de etnicidad. Las demás oficinas de la OMS solamente trabajan con los otros 3, con género, equidad y derechos humanos. El siguiente slide, por favor. Con ese referente normativo que yo les acabo de mencionar, se hacía necesario incorporar otros actores. Yo les mencionaba que se ha enfocado mucho el trabajo con pueblos indígenas y sin embargo había otros grupos que, si bien somos conscientes donde las realidades y las necesidades en salud son distintas, también vivían situaciones muy peculiares que necesitaban ser contempladas, ¿no? Y adoptar además unos enfoques diferenciales. Es por eso que se inicia un proceso hace unos años para elaborar una política específica sobre etnicidad y salud. Estamos muy contentos porque ahora en el mes de septiembre se aprobó por todos los ministros de salud de la región esta política. Es la primera política de etnicidad y salud, donde pues se han hecho, digamos, se han desarrollado vínculos con eventos importantes que han venido ocurriendo, ¿no?, para enmarcar todo ese trabajo de OPS desde los años 90 con la situación actual. Por ejemplo, con la Agenda 2030, con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas, el Decenio Afrodescendiente, etcétera. Siguiente slide, por favor. Se aprueba en la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana este año esta política y desde ahí se aborda la etnicidad desde una doble óptica. De un lado, desde la situación de los determinantes sociales de la salud, teniendo en cuenta todas las situaciones de exclusión social y económica hacia ciertos grupos, que al mismo tiempo tienen las implicaciones y limitan las oportunidades y las capacidades a través de sus vidas, pero también se aborda la etnicidad desde las diferencias culturales, abordando la cultura como un bien con implicaciones también para la salud. Siguiente slide, por favor. Yo, muy brevemente, porque sé además que no tenemos tiempo, me voy a referir a cuáles son las 5 líneas prioritarias que esta política de etnicidad y salud para la región de las Américas va a guiar lo que es la cooperación técnica en las intervenciones con estas poblaciones, ¿no? Y en este caso, pues, obviamente con el tema de la tuberculosis, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. La primera línea estratégica para la cooperación técnica es la generación de evidencia. Pues mejorar la gestión integral de la información sobre la salud de los grupos, en este caso, pues particularmente sobre la situación de la tuberculosis y sus determinantes, orientada a la toma de decisiones políticas basadas en evidencia. Sabemos que en algunos países de la región la variable etnia y el nombre de algunos pueblos específicamente sí se incluye, como es el caso de Brasil o Venezuela. Garantizar la participación de las comunidades y sus integrantes y garantizando además la representatividad de hombres y mujeres de las distintas personas a lo largo del curso de vida para garantizar la calidad de los datos. Siguiente, por favor. Ese tema, el tema de datos, continúa siendo un reto. Esto ha seguido dándose de una forma completamente generalizada. Sabemos que en los países no recogen de la misma manera la variable etnia. Faltan datos desagregados que nos permitan dar un diagnóstico preciso sobre cuál es la situación
y la dimensión de la situación de salud para estas poblaciones, y falta de datos cuanti y cualitativos. ¿Cuáles son las enfermedades propias de esos grupos? ¿Cuáles son sus saberes? Y cómo se están abordando esos conocimientos tradicionales también, ¿no? Siguiente, por favor. La segunda línea de cooperación técnica es el impulso de formulación de políticas, donde se puedan de verdad impulsar intervenciones que reconozcan un abordaje intercultural en el contexto de los determinantes sociales de la salud. Nuevamente, facilitar la participación plena de los distintos grupos y sus representantes en estos procesos, y siempre en un enfoque, el desarrollo y la formulación de estas políticas ha de darse con un enfoque efectivo de derechos humanos, de igualdad de género e interculturalidad en todas las intervenciones, en este caso obviamente sobre tuberculosis. Siguiente, por favor. Una tercera línea de acción para guiar la cooperación técnica en estos temas es el fomento de la participación social y las alianzas estratégicas, para llegar a esa construcción conjunta donde de verdad se dé un compromiso, ¿no?, entre quiénes son las autoridades de salud, otras instituciones estatales, las organizaciones a nivel local y la población en general. Siguiente, por favor. La cuarta línea estratégica priorizada y reconocida y consensuada por los ministros de salud de nuestra región es el reconocimiento de los conocimientos tradicionales. ¿Cómo revalorizamos y promovemos esos conocimientos, las prácticas y las expresiones, no solamente en la atención de la enfermedad, pero en la promoción de la salud y en el acompañamiento de la muerte? ¿Cómo se potencia el diálogo de saberes para facilitar el desarrollo y el fortalecimiento de esos modelos interculturales de salud como una forma de lograr la atención centrada en las verdaderas necesidades de las personas? Y, por supuesto, tener en cuenta las contribuciones de la medicina tradicional y complementaria. Siguiente, por favor. La última línea de acción priorizada en esta política, que acaba ahora mismo de aprobarse por los ministros de salud de las Américas, es el desarrollo de capacidades a todos los niveles. Antes veníamos escuchando el colega que habló anteriormente sobre este tema, la importancia de fomentar esa formación del personal de salud institucional como un generador de condiciones para el diálogo de saberes, como un facilitador intercultural, cómo se incluyen en el diseño de currículos en lo que son las carreras profesionales y técnicas, la interculturalidad, y fomentar la representatividad de precisamente personas indígenas, afrodescendientes, romaníes y de otros grupos étnicos en los sistemas de salud. Esa sería la quinta línea de acción. Estas son las 5 líneas, evidentemente muy resumidas aquí por razones de tiempo. Última slide, por favor. Esta política que ha sido consensuada en un proceso verdaderamente inclusivo, creo que es algo que ustedes tienen que conocer, ha sido un proceso de varios años, donde desde el nivel local hasta los niveles nacionales, subregionales y finalmente regional, con la participación de líderes de los distintos grupos étnicos de los países de nuestra región, se llega a consensuar. Ha sido un proceso muy complejo, porque de un lado había que poner en el mismo plano, digamos, realidades muy distintas y marcos conceptuales incluso muy diferentes. Al mismo tiempo, pues esto le da a la región de las Américas una visibilidad muy importante, es un compromiso muy importante de los ministros de salud con los pueblos de nuestra región, con los distintos grupos étnicos de nuestra región, y además nos ubica en otros escenarios de oportunidades, ¿no?, como por ejemplo el decenio afrodescendiente o el 10º aniversario de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, llegando a este compromiso. Creo que es importante que ustedes conozcan que ahora OPS va a estar trabajando en una estrategia y un plan de acción para poder operativizar esta política. Esta política está disponible en línea, como les digo, se acaba de aprobar hace un par de semanas, y esperamos que sea una oportunidad importante para continuar trabajando todos juntos por la mejora de la salud de nuestros pueblos. Muchas gracias. Okay, cooperación. Gracias por su paciencia. Can I ask you to give some closing remarks? We're out of time. I think if there were some questions, we could take some questions, but first I'll ask Chief Littlechild to speak on what we've heard this morning. Thank you very much. It was a very rich discussion, and I first want to thank all of the speakers who presented to us this morning. Also, I wanted to thank my wife Helen, who's here with me. She's the practitioner at home in our community for almost 50 years now,
including tuberculosis. And I mention it because Helen and all of you who need to be thanked because you work with us in Indigenous communities. And I know it's not easy, so thank you for all of your contributions to our health. It was important, I thought, that we started with Dr. King's definition of who are Indigenous peoples, because many times in many parts of the world, the identification or identity of Indigenous peoples is denied. When you deny a person that they're Indigenous, of course, it's easy to refuse medical attention. So I thought that was a very important beginning discussion, including the Indigenous determinants of health. Then we had two very important examples, I thought, about the possibility of, and I'll reference the very last speaker mentioning it's the 10th anniversary of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples this year. But importantly, Article 24 and 31 of that declaration reference the right of Indigenous peoples to traditional medicines. And we had an example from Guatemala and also Colombia on where it's possible to have traditional medicine considered with mainstream medicine. And indeed, the ceremonies that my people hold are very similar to what was described by Dr. Castellanos in terms of, the Colombian example in terms of taking the spirit out. We have a similar ceremony among my peoples. So it's very important to consider perhaps offering an option to Indigenous peoples when they come for treatment at hospitals. I'm familiar with hospitals where they do give an option to people who want either traditional medicine or mainstream medicine or both. And we had some fantastic examples, I thought, from both Colombia and Mexico in that regard, in terms of trying to make special effort to interculturality competence. I think that's very important that we hear about those, that we consider those as treatment when we talk about prevention of disease and illness like tuberculosis, that we need to also consider prevention. And of course, the important point about obstacles, and also with the last presentation, the need to consider the participation of Indigenous peoples, especially in traditional communities. So I thought it was very, very rich, and thank you to all the speakers for giving us a very good regional perspective, but also a global perspective on how we can go forward together in terms of not only preventing tuberculosis, but treating it in good ways. So thank you very, very much. We're at 12 exactly, but if we wanted to maybe take 5 minutes, if there was any, I thank you all. I think I see a hand going up there. Yep. So what role do we see for social protection in Indigenous people's health, since traditional social protection schemes don't address what we saw in the explicitly Indigenous determinants of health? So do we see it as being an effective mechanism for TB prevention and care amongst Indigenous health, or is it something that we don't want to consider? So the question relates to social protection. I don't know if the role of social protection as a facet, I guess, of tuberculosis management. Anybody jumping up to speak to that? Dr. King, would you, Chief Littlechild, can I ask you to speak on social? Oh, you didn't get the question. So the gentleman was asking is whether social protection should be, I guess, entrenched into the tuberculosis mandate of different countries. And maybe what we need is a bit of clarification on what we mean by social protection. Do you want to come to the mic here so we can...
Yeah, so the question was on how can we incorporate social protection measures such as social assistance or health insurance or any small cash in-kind grants, food baskets, that sort of thing, into Indigenous people's health when traditional measures of social protection don't address the explicit Indigenous determinants such as decolonization. Thank you very much for the question. Yeah, Mexico has included in the health services social protection. I was talking about in Mexico have a Dirección General de Desarrollo Social and la Secretaría de Desarrollo Social, that means, in la Dirección General de la de GEPLADES, no? We call it the GEPLADES. Then they have included the social protection for the indigenous people, and there is a secretary in Desarrollo Social that includes support, economical support for the indigenous communities, and of course that area of the GEPLADES build this kind of health services, and I was showing the pictures in Mexico. Yeah, we have. I will answer in Spanish, sorry, but en Colombia sucede algo particular porque el sistema de salud sí cubre a los indígenas, les cubre todos los servicios de salud. El problema es que ellos están en la selva, entonces ellos en las comunidades, por ejemplo, no usan el dinero, todo es su propio cultivo, intercambian los alimentos. Ellos no necesitan dinero, ¿no? Tienen agua, tienen alimentos. Ellos, si se van a la ciudad, tienen todos los servicios. Pueden ir a un hospital, son ingresados, no tienen que pagar nada, pero cuando deciden ir a la ciudad porque están muy enfermos, se va toda la familia. Y se convierte en un problema muy grande porque son 6 o 7 personas en la ciudad, no tienen dinero. Aunque el sistema de salud les cubre toda la atención en el hospital, no les va a dar el dinero para que se hospeden, para que coman. Se vuelve un problema muy difícil. El reto está en que el sistema de salud llegue donde ellos, pero tradicionalmente en Colombia el acceso geográfico y los problemas asociados al conflicto no han dejado hasta ahora llegar. Estamos empezando a llegar. Pero las comunidades indígenas en Colombia y 1.400.000 indígenas que habitan en Colombia tienen seguridad social por el Estado. Yes, so I just wanted to point out that in Canada, and I think in a lot of other countries, the direct determinants of Indigenous health are often less important than those that are more distal. And in particular, things like housing. We have inadequate housing, which contributes to tuberculosis and the ongoing transmission. Poor nutrition. Nutritional security is a major issue in our Indigenous communities in Canada. Poor water. We've got poor or inadequate drinking water in many of our communities. These are not considered necessarily direct determinants of health, and yet they're probably more important in what we need to do to fight and eliminate tuberculosis than just the medications. The medications are there, they work. Doctors know how to give them and so on. We need to deal with those upstream underlying determinants of health if we're going to reach our goal of elimination. Thanks. Thank you, everyone. Have a great, we have a pressing. Okay. Do you want to come up quick? It will have to be very quick. This will be the last, yep.
Buenas tardes. Mi pregunta es para el médico que expuso a lo de las comunidades indígenas en Colombia. Y yo quisiera saber, en México existe un reto en cuanto al tratamiento de los pacientes que involucra la vergüenza del mismo paciente al estigma y la discriminación, y eso hace que para que no se entere la familia o los vecinos dejen el tratamiento. Y yo quisiera saber si en estas comunidades indígenas en donde están ahorita colocando estas prácticas, si hay un arropamiento de todos los que están alrededor para que no dejen el tratamiento, o si en ellos no existe esto de ocultar que tienen la enfermedad, como sea que ellos la conozcan, para que tengan un adecuado apego al tratamiento. Gracias por la pregunta. Realmente al interior de las comunidades existe algo de discriminación, así sea una enfermedad producida por espíritus, en esa casa habita un mal espíritu, entonces hay cierto temor. Pero lo que sí he visto yo es que la comunidad se agrupa y dice, vamos a sacar ese espíritu de esta comunidad porque ellos tienen miedo que ese espíritu pues haga otros daños. Pero desafortunadamente sigue habiendo discriminación. Y hoy las tasas de curación en las pacientes indígenas son bajas desafortunadamente porque ellos deben irse a los centros urbanos a recibir el tratamiento. Hasta ahora se están implantando estrategias de DOTS comunitario. Aquí hay un compañero que trabajó mucho en eso con dinero del Fondo Mundial, pero los indígenas cuando se les dice tienen tuberculosis, se les dice se tiene que ir 6 meses a un centro urbano a recibir el tratamiento. Él no aguanta una semana, 2 semanas, cuando ya ve que le toca pagar para vivir, le toca sacar dinero para comer y mantener a su familia, se regresa a la comunidad. Y aunque le hayan hecho ya la ceremonia para sacarle el espíritu, seguramente el paciente va a seguir enfermo y tienen algo de discriminación. Muchas gracias. Gracias a todo. Have a good conference, and maybe we'll see you out in the Encuentro space for the Global Indigenous meeting. Out to Encuentro. We'll see you there. Thank you, Dr. Fanning.